El Señor me viene hablando hace un tiempo acerca de la prosperidad, acerca de la economía, acerca del dinero, acerca de los números. El Señor me viene hablando hace bastante tiempo. Y yo decía, Señor, a mí no me gusta hablar de ese tema. Es más, tengo 12 años de pastor y jamás he predicado acerca de los números. Pero el Señor me empezó a hablar y hace por lo menos 2 meses que hay un versículo que me golpea muy fuerte en mi corazón. Entonces comencé a estudiar. Dije, yo quiero compartir una palabra acerca de esto, de la prosperidad económica. Quiero compartir una palabra acerca de esto. Entonces empecé a investigar, empecé a estudiar y Dios empezó a abrir mi corazón de una manera impresionante y me empezó a enseñar tantas cosas. A ver, voy a hacer una pregunta media tonta, pero ¿cuántos quisieran prosperar económicamente? Amén. ¿Y cuántos quisieran hacerlo a la manera de Dios? Eso me gusta más. Saben que cuando escuchen esto, cuando empecé a preparar esta palabra, empecé a notar muchísima oposición del enemigo, porque el enemigo no quería que comparta esta palabra. El enemigo no quería que cada uno de ustedes, mis hermanos, pueda abrir sus ojos y escuchar qué es el diseño de Dios para la parte económica de nuestras vidas. He preparado muchísimo material, pero voy a dividirlo en 3 predicaciones. Esta primer palabra es acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros desde la eternidad. Y el primer punto que voy a tocar es acerca de que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Decí conmigo, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos hizo reyes y sacerdotes? Y saben que ahí tenemos 2 funciones. Por un lado reyes y por el lado sacerdotes. Y nosotros tenemos que funcionar dentro de esas 2 funciones. De la función como rey y de la función como sacerdote. Ahora, el rey tiene una función particular. El rey trae riqueza. Digo conmigo, el rey trae riqueza. El rey trae recursos y los administra. Digo conmigo, administra. ¿Y cuál es la diferencia entre el sacerdote? El sacerdote trae recursos, pero en el espíritu, y los ministra. Digo conmigo, los ministra. Hay una diferencia entre administrar y ministrar. Ya vamos a estar viendo cuál es la diferencia entre administrar y ministrar. Y saben que cuando yo empecé a estudiar esta palabra, yo podía ver cómo Dios quiere que nosotros vivamos bien. Decí conmigo, Dios quiere que yo viva bien. Y sabes que cuando Dios comienza a tratar con nosotros, cuando Dios comienza a empezar a hacer que nosotros prosperemos, hay un versículo que dice, amado, yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Amén. Amado, yo deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. ¿Dios que quiere que prosperes solamente en lo espiritual? No, Dios quiere que prosperes también en lo material. Amén. Dios no quiere que solamente vivamos bien espiritualmente, sino Dios quiere también que estés bien en lo económico, pero en lo económico de acuerdo al reino de los cielos. Entonces decíamos que Dios nos ha puesto una doble función. ¿Cuáles son las doble función que nos ha puesto? Reyes y sacerdotes. Y en esas 2 áreas nosotros tenemos que aprender a fluir. En esas 2 áreas nosotros tenemos que aprender a administrar. Quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 25, en el 14. El mensaje de hoy se llama economía de reino. ¿Cómo se llama?
economía de reino. Mire lo que dice Mateo 25:14. ¿Lo tiene? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a qué cosa, conforme a qué, a su capacidad, y se fue lejos. ¿Cuántos conocen esta parábola? Acá quiero destacar varias cosas. Número 1, habla de que nos está enseñando la economía del reino. ¿Cómo es la economía? ¿De dónde? Del reino. Dios quiere prosperarte. Y sabe que cuando yo preparaba todos estos 3 mensajes, había algo muy lindo, había algo muy poderoso, y era que yo veía cómo Dios no solo quiere que nosotros prosperemos y que administremos bien esa riqueza, sino que Dios quiere despertarte a un nuevo tiempo espiritual, donde para vos lo material dependa desde lo espiritual. Decí conmigo, lo material dependa de lo espiritual. Porque esa doble función, la función de sacerdote y la función de rey, están conectadas. Están conectadas. Y cuando yo veo una persona que prospera en lo económico, y es una prosperidad que viene de parte del cielo, yo me doy cuenta en su vida espiritual, porque va prosperando en lo espiritual, y a medida que prospera en lo espiritual también prospera en lo material, porque esas dos funciones se llevan juntas. Pero esta parábola, la parábola de los talentos, comienza diciendo que el reino de los cielos, o sea que lo que nos quiere enseñar es cómo es la economía en el reino de los cielos. Y dice que llamó este señor a sus siervos y le entregó ¿qué cosa? Le entregó ¿qué cosa? Sus bienes. De así, este señor le entregó sus bienes para que estas personas lo administren. Y una de las primeras claves, escucha, una de las primeras claves acerca de la economía del reino es entender que todo lo que nosotros tenemos es de Él. Dice Juan capítulo 1 que por Él fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que todo lo que nosotros tenemos, ¿de quién es? ¿De quién es? De Dios. Todas nuestras cosas materiales, todo lo que tenemos, absolutamente todo es ¿de quién? De Dios. Y esto te trae varios beneficios, el entender esto. Número 1 es que Él da y Él quita. Decí conmigo, Él da y Él quita. Y esto te trae una tranquilidad. ¿Cuál es la tranquilidad? Es que si estás viviendo escasez, ¿a cuánto le ha tocado vivir escasez alguna vez? Él da y Él quita. Entonces, cuando nosotros entendemos que todo lo que tenemos es de Él, quiere decir que si hoy estamos viviendo un momento de escasez, es porque Dios algo quiere enseñarnos. Hay algo que Dios quiere enseñarnos, porque dice la palabra que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Entonces Dios algo te quiere enseñar si hoy te toca vivir un momento de escasez. Si hoy te toca vivir un momento donde metes la mano al bolsillo y no hay nada, tienes que preguntarte qué Dios me quiere enseñar. Porque Pablo, el apóstol Pablo dice, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. O sea que él sabía, si te está costando vivir en la escasez es porque algo tenés que aprender, algo tenés que saber. ¿Está entendiendo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pasar por una situación, por un valle, pasar por un momento de escasez, a vivir toda la vida en escasez? Que esa escasez ya se convierte en pobreza. ¿Y Dios quiere que nosotros seamos pobres? No. Hay un versículo muy hermoso, Proverbios 6:9. Y no se me enoje nadie, amén, con este versículo.
¿Cuántos creen que Dios, escucha, que Dios tiene los mejores negocios para sus hijos? Si vos fueras una persona muy, muy rica, que tuvieras todos los recursos, ¿vos a tu hijo le darías el peor negocio o el mejor? Vos a tu hijo le darías, mira, yo a vos te voy a dar el negocio de vender cubanitos en la esquina, y al otro que no lo conoce, que no es hijo de Dios, que no es hijo tuyo ni nada, le darías la empresa constructora. ¿A quién le daría lo mejor? ¿A quién le daría lo mejor? ¿A quién? ¿Usted tiene ganas de prosperar o no, mi hermano? ¿Usted tiene ganas de que le vaya bien, sí o no? Decirle que te le dan, está despierto, está dormido. Mire lo que dice Proverbios 6, 9. ¿Cómo dice? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Espere ahí, vamos a ir. Pero mire, me encanta porque la palabra dormir que está usando ahí es la misma palabra de cuando habla de aquellos que duermen en el espíritu. Aquellos que duermen en el espíritu son aquellos que, ¿vieron que dice, por cuánto eres frío o caliente? No eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Bueno, esa palabra dormir es esa palabra de aquel que está como relajado, como sin preocupaciones, sin querer avanzar. Yo tengo una predicación acerca del estar dormido y dice la palabra que cuando nosotros estamos dormidos viene alguien y hace lo que quiere con nosotros, ¿no? Dice que si vos estás dormido, ¿qué hace? Te atan, ¿no? ¿Se acuerdan Sansón? Sansón se durmió y ¿qué hizo? La mujer le cortó el pelo y perdió la fuerza. Cuando uno está dormido, depende de la economía. Pero cuando uno está despierto en el espíritu, uno sabe quién es su rey, uno sabe de quién depende. Usted no depende del dólar, usted depende de Cristo, pero tiene que estar despierto en el espíritu. Si usted está acá en esta noche es porque usted es un despierto en el espíritu. Amén. Dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Y esta palabra sueño me encanta porque nos lleva a esa gente que sueña. Sueño tener un auto, sueño tener una casa, sueño irme de vacaciones, sueño. Pero ¿qué pasa? No me despierto. Decí conmigo, no me despierto. ¿No me despierto qué? En el espíritu. Decirle que tenés al lado, te tenés que despertar en el espíritu. El versículo que sigue, el 10, chicos. Mire lo que dice. Un poco de sueño y un poco de dormitar. Y cruzar un poco las manos para reposo. Así, el 11. Así vendrá tu necesidad. ¿Lo está leyendo conmigo o no? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Saben que esa palabra, la palabra caminante, ¿se acuerdan el jueves? ¿Cuánto vinieron el jueves? El jueves le enseñó una palabra que es en hebreo, que es halak, que quiere decir alguien que está con vos, que te acompaña. ¿No? Decíamos que cuando Cristo está con nosotros, todo lo puedo, ¿qué dice el versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es ir halak con Dios, eso es ir junto con Él. Ir caminando, permanecer. Y esa palabra caminante es eso. Viene nuestra necesidad y permanece y camina con nosotros. Pero para los que están despiertos, pueden salir de ese estado. ¿Cuántos dicen amén? Y mire que dice, y tu pobreza como hombre armado. Uno puede ser muy fuerte, uno puede tener muchas ganas de defenderse, puede saber karate, usted puede ser cinturón negro, pero si viene alguien con un arma, ¿puede hacer algo? ¿Podemos hacer algo cuando viene alguien con un arma y te dice dame todo? Lo único que puedes hacer es darle lo que tenés. Pero fíjense cómo Dios nos advierte en la palabra para que nosotros seamos despiertos.
para que nosotros seamos despiertos, para que nosotros no dejemos que la pobreza y la necesidad venga a nuestra vida. Hay un versículo que dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Y yo creo que esta palabra también va para la cuestión económica, porque muchas veces dependemos de un patrón. ¿Está acá conmigo? Muchas veces dependemos de un patrón. Yo he visto en estos tiempos de enero, febrero, que muchas veces los hermanos que trabajan en la construcción dependen de su patrón, si se va o no se va de vacaciones. Y si se va de vacaciones y lo deja medio un banda, están dependiendo. Pero dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no debemos depender de alguien. Nosotros debemos depender ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿cómo hago, pastor? ¿Qué hago? No, me pongo mi propia empresa, y sería lo mejor. Pero hasta que te dé la fe, confía en Dios y pregúntale a Dios: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi economía? Como te dije recién, el Señor quiere darte las mejores ideas para que vos puedas abrir tu negocio. De hecho, la tercera predicación que voy a estar hablando acerca de los emprendedores. Porque ¿saben qué? Algo que me llamó muchísimo la atención. Escuche, Dios siempre usó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a gente para hacer cosas grandes que eran emprendedores. Entonces usted tiene que despertar su espíritu de emprendedor. Decirle que tenés al lado: Dios tiene grandes ideas para tu vida. Es solo cuestión de fe. Es solo cuestión de fe. A veces nuestra fe nos juega en contra. ¿Por qué? Porque en vez de permitir que las bendiciones lleguen, nosotros comenzamos a dudar. Y la duda se lleva toda la bendición que viene de parte de Dios, va llegando, y por no creer lo que Dios tiene para hacer con nosotros, esa bendición no llega. Tenemos que creer que Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Decía que Dios entonces nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Y cuál es la diferencia entre el rey y el sacerdote? El rey, te explicaba recién, el rey trae riquezas y las administra. Los reyes en la antigüedad, ¿cuándo se acuerdan del rey Saúl, del rey David y del rey Salomón? Los tres reyes más grandes de Israel del Antiguo Testamento. Ellos veían y decían: esa es una tierra linda, podemos conquistarla, podemos ir y buscarla. Dios te hizo un rey, Dios ya te dio la capacidad para que vos veas, decí conmigo, para que vea oportunidades. Dios te dio esa capacidad, una capacidad. Segunda capacidad que Dios te dio como rey: administrar las riquezas. Pero eso tiene que ir en conjunto con el sacerdocio. ¿Está acá? La capacidad de rey tiene que ir junto con el sacerdocio. Porque mira, las dos capacidades, dijimos: ver la oportunidad y tomarla. El profeta Natán, que era uno de los profetas contemporáneos a David, le decía, David decía: me gustan esas tierras. Y venía y hablaba con Natán y decía: ¿por qué no le preguntas a Dios si esas tierras son para nosotros? Natán se ponía a orar y venía y decía: sí, esas tierras son para nosotros, lo que tenemos que hacer es esto, y después con la riqueza vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Y qué pasaba? Iban y vencían, y después traía esas riquezas del rey. Pero ¿qué pasaba cuando Natán le decía: no, ese lugar no es para nosotros? Y iban lo mismo a la guerra. ¿Ganaban o perdían? Perdían. Es lo mismo que pasa cuando nosotros vemos oportunidades que no son de Dios. ¿Está acá conmigo?
Vemos oportunidades de negocio, vemos oportunidades de emprendimientos, nos ofrecen un trabajo y no le preguntamos a Dios, sino que ¿qué hacemos? Dejamos las partes del sacerdocio de lado y empezamos a buscar con nuestras propias fuerzas. ¿Nos va a ir bien? ¿Usted cree que le va a ir bien? No. ¿Por qué? Porque no ponemos las prioridades en orden. Tenemos que poner las prioridades en orden. Diga conmigo, poner las prioridades en orden. Y ahora diga esta frase que le va a salvar la vida. No voy a salir a la guerra sin la orden de Dios. Vamos de vuelta. No voy a salir a la guerra sin la orden de Dios. No salga a la guerra, mi hermano, sin la orden de Dios. Si Dios no te dice ese trabajo no es para vos, no vayas a ese trabajo. Sí, pastor, pero me ofrecen un montón de plata más. Pero esa plata no te va a rendir. Va a terminar peor de endeudado. ¿Saben por qué el Señor desechó a Saúl? Por desobediente. Porque el profeta Samuel le dijo: anda a esa tierra y mata a todos los animales, no dejes ni un animal vivo. ¿Y saben qué hizo Saúl? Saúl fue, le gustaron todas las vacas, había un montón de vacas, un montón de becerros, un montón de cosas, y dijo: no, vamos a hacer un alto asado con esto. Y viene Saúl chocho y le dice al profeta: no sabes qué bueno que nos fue, ganamos como vos nos dijiste. Y el profeta le dice: ¿y mataron a todos? Sí, le dice. Y el profeta le dice: ¿y qué es lo que es ese ruido de bueyes que escucho detrás de vos? No sabía dónde metes el rey. Uy, perdón. Me la mandé. Y Dios lo desechó, lo sacó. Muchas veces tomamos trabajo que no nos dejan venir al culto, que no nos deja pasar tiempo con nuestra familia. Tomamos trabajos donde nos exponemos en un montón de aspectos y no voy a entrar en detalles. Pero si Dios te manda, te va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no tenemos que dejar nuestra parte sacerdotal. El sacerdote le decía al rey: sí, anda que te va a ir bien. ¿Nosotros qué hacemos? Vemos las oportunidades y las tomamos, pero nos olvidamos. Segunda tarea del rey, dije que es administrar las riquezas. El rey, cuando traía los botines de guerra, lo primero que hacían eran ofrendar a Dios. ¿Se acuerdan David, que dice que un día estaba caminando y dijo: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de los filisteos? ¿Se acuerdan de esa palabra o no? Y hubo varios de los que escucharon esa palabra del rey David y se fueron a buscar el agua del pozo de los filisteos. Tuvieron que matar un montón de hombres solamente para traerle agua a David. Y le trajeron el agua. ¿Y saben qué hizo David? ¿Se la tomó? ¿Qué hizo? La rindió al Señor. La ofreció. Un rey sin un sacerdote que lleve al altar lo que es de Dios, ese rey no termina bien. Ese rey atrae a sí mismo el decline de su reinado. Por eso me sorprendía mucho cuando yo estaba preparando esta palabra. Digo: wow, Señor, qué importante es estar bien en el espíritu para prosperar. Y usted me dirá: pastor, pero ¿cómo hay gente en el mundo que prospera? Y claro, prosperan, pero ¿son felices? Dice la palabra del Señor que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y sabe que buscando la palabra pobreza, escuche esto que me sorprendió. Buscando la palabra pobreza en hebreo quiere decir deprimido.
Así que pueden tener un montón de plata, pero son pobres de espíritu. Son pobres en el alma, mejor dicho. La bendición de Dios es la que enriquece y la que no añade tristeza. Y sabes, mi hermano, yo tenía muchas ganas de predicar esto cuando empecé a entender de que Dios quiere bendecirnos y quiere llevarnos a un estado superior a través de ser buenos sacerdotes y buenos reyes. Ahora vamos a la última función, a las funciones del sacerdote, y con esto termino. El sacerdote tenía dos funciones: producir, decí conmigo, producir. El sacerdote producía cosas en el espíritu. El sacerdote producía. Él veía, escuchaba que Dios le decía y producía cambios en el reino. El sacerdote escuchaba que Dios le decía: este es un tiempo de guardar, es un tiempo de vacas flacas. ¿Y qué hacía? En este caso, ¿se acuerdan quién dijo esa palabra? José le dijo al rey, al faraón de ese momento, que era un rey: este es el tiempo de vacas flacas. Y producía cambios. Cuando vos tenés tu área sacerdotal, tu área espiritual activa, despierta, tu área espiritual ahí conectada con Dios, comenzás a producir cambios. Decí conmigo, producir cambios. Decí conmigo con fe, producir cambios. ¿Cuántos quieren producir cambios en su casa? Hace falta producir cambios. Saben que yo investigando, la próxima predicación voy a ahondar un poco más en este tema, pero hay dos demonios. Hay un demonio que trae la pobreza, y es un demonio que está hasta reconocido por las matemáticas. La próxima clase se lo explico bien. Pero es un demonio que trae la pobreza. Es un demonio que hace que se te rompan todas las cosas. ¿Vieron esa persona que se compra un tele y a las 2 semanas ya no tiene el tele? Que se compra un celular y se le cae el celular y se le rompe. Y se compra un celular y se le vuelve a caer y se le vuelve a romper. Se compra un microondas, a todo el mundo le anduvo, tiene el de la misma marca, a él no le anda. Se compra zapatillas, a las 2 semanas un clavo, ya no le sirven las zapatillas. Eso es un demonio, un espíritu que atrae la pobreza. Es tremendo. Y hay otro demonio, que es un demonio muy, muy fuerte, muy ancestral, que se llama Mamón, que es el demonio que hace que nos volvamos fanáticos por el dinero. Fanáticos, y estemos viendo dinero en todos lados. De hecho, Jesús en un momento dice: no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a Mamón. ¿Y qué pasa si yo estoy dormido en el espíritu, en mi parte sacerdotal? ¿Qué hacen esos dos demonios? Exactamente, te devoran. Te metes en deudas. ¿Por qué? Porque el demonio que trae la pobreza se mete a tu casa, se te rompen los 2 celulares, te tenés que comprar 2 celulares, ya te metiste en las cuentas, tenés que refinanciar la tarjeta, y cuando te das cuenta, más deuda y más deuda y más deuda, más compromiso. ¿Por qué? Porque estás dormido en el área espiritual. El sacerdote está dormido, no está despierto, viendo de dónde vienen los ataques del enemigo. La próxima predicación voy a hablar acerca de los hábitos que nos impiden prosperar. Hay muchos hábitos, como el malgastar, como el querer estar en un nivel social o vivir otra vida que no es la vida que Dios dispuso. Pero cuando vos estás despierto en el espíritu y orás y le escuchás y en la mañana te rodeas y decís: Señor, yo no quiero orar solamente por las cuestiones materiales, pero despertá este sacerdote que hay en mí para ser sabio y saber en qué tengo que invertir, en qué tengo que gastar, si es el tiempo de comprarme zapatillas o no es el tiempo de comprarme zapatillas.
Si es el tiempo de cambiar el auto, no es el tiempo de cambiar el auto. Si es el tiempo de irme de vacaciones o es el tiempo de invertir en mi casa. Uno tiene que despertar a ese sacerdote. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Porque si no, ese rey, y escuchen esta palabra por favor, ese rey David, lejos del sacerdote, en su balcón puso los ojos sobre una mujer llamada Betsabé, que no era su mujer, y fue y pecó y cometió el peor de los errores que pudo cometer, porque metió pecado de fornicación, adulterio y homicidio dentro de su casa. ¿Por qué? Por no estar cerca de ese sacerdote, por no estar en el lugar donde tenía que estar. Por eso cuando vos no tenés el sacerdote, el área sacerdotal despierta en tu vida, tus ojos van a poner su mirada en un lugar donde no tiene que estar. Y de golpe, ahora quiero tener una casa en otro barrio. Y tus ojos van a ver otra cosa. Tus ojos van a empezar a desear cosas que no tienen que desear. Y te vas a distraer del propósito de Dios. Te vas a distraer de todo lo que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque el área sacerdotal está dormida. Pero cuando el área sacerdotal está despierta, comienza a producir cambios. Y por eso, hermano, es que yo estoy tan vehemente en esta noche. Y aunque el enemigo me sacó el bosquejo de la compu, me la rebusqué, porque yo sé que el enemigo lo que no quiere es que vos produzcas cambios en tu casa. El enemigo quiere que vivamos en la escasez durante toda nuestra vida, que permanezcamos, pero Dios quiere llevarte de gloria en gloria. Dios quiere bendecirte y Dios quiere que tus hijos puedan tener los medios económicos para estudiar una carrera y cambiar la realidad de su vida. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Dios no es un Dios de escasez. ¿Me está escuchando? Dios no es un Dios de escasez. Y Dios quiere bendecirte. ¡Uy, qué poquito! ¡Amén! ¿A dónde están? ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirte? Dios quiere que estés bien. Y el enemigo no. El enemigo te quiere siempre contando las moneditas. Dios te quiere bendecido. Y el última área es la ministración. La última área del sacerdote. Dijimos, el rey tenía, ¿qué tenía? Traía las riquezas y las administraba, y el sacerdote producía cambios y lo ministraba. ¿Qué es ministrar? Ministrar, la diferencia que hay entre administrar y ministrar es que ministrar viene de ministerio. ¿Se da cuenta? La diferencia que hay entre ministrar y administrar es que ministrar viene de ministerio. Y cuando vos entendés como sacerdote que tenés un ministerio dentro de tu casa, que es tu familia, esa riqueza desciende de tu familia, la prosperidad desciende de tu familia, y podés enseñarle a tus hijos lo que es vivir una economía del reino. Pero qué triste sería que nosotros le hablemos y le digamos, no, porque Dios es un Dios que nos da, Dios es un Dios que nos bendice, Dios es un Dios que prospera, y que nuestros hijos no lo vean, que nuestros hijos tengan que vivir en pobreza. Yo sé, mi hermano, que en esta noche los que han entendido esta palabra van a empezar a cambiar su manera de ver la economía. Van a dejar de ver como por lugares separados. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, de que nosotros hemos aprendido, y a mí me pasó muchas veces, de que por un lado iba la vida espiritual y por otro lado iba la vida económica. Y en que lo único que se encontraban era en la ofrenda y en los diezmos. Ahí se encontraban solamente. Pero hoy entendemos que no. Que así como dice ese versículo, amado, yo deseo que prosperes en todo y tengas salud,
así como prospera tu alma. Dios quiere que vos prosperes, pero tenés que activar tu área sacerdotal. ¿Cuántos quieren en esta noche que Dios despierte ese sacerdote que hay en uno? A ver, ¿cuántos quieren eso? Si los músicos me acompañan, puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Cerra tus ojos y empezá a pedirle al Señor ahora que despierte ese sacerdote que hay en vos, que va a ministrar y a administrar. Ese rey que va a administrar y ese sacerdote que va a ministrar. Si vos querés que se produzcan cambios en tu casa, en la economía, en tu vida, mira, hay muchísima, pero muchísima contra del enemigo. Muchísima. Y yo sé por qué. Yo sé por qué hay mucha contra del enemigo para que yo predique lo que estoy predicando. Y es porque el diablo te quiere tener pobre, mi hermano. El diablo te quiere tener pobre. El diablo quiere que nos vaya mal. Pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios quiere que vivamos una buena calidad de vida. Decirle, Señor, ungime así como se ungía a los profetas. Ungime así como se ungía a los reyes. Señor, en estos tiempos donde es tan difícil, en estos tiempos donde es tan complicado vivir una vida económica estable, nosotros los hijos del Rey vamos a ver la provisión divina. Nosotros los hijos del Rey vamos a ver cómo caerán 10.000 a nuestra derecha y 100.000 a nuestra izquierda, pero a nosotros no van a llegar. Porque nuestra economía no depende del dólar, nuestra economía no depende de los gobiernos vigentes, nuestra economía depende del gobierno de los cielos, del reino de los cielos, de que gobierna nuestra vida. Hoy somos como Salomón, te decimos, danos sabiduría para tomar decisiones. Ahora empecé a pedirle al Señor valentía. Señor, dame valentía. Si tengo que emprender un negocio o si tengo que dejar un trabajo, dame valentía. Yo quiero escuchar tu voz. Si yo escucho tu voz y escucho con claridad como un profeta, como un sacerdote, yo sé que no le voy a errar en el trabajo. Yo sé que me va a ir bien. Yo sé, Señor, que me va a ir bien.